Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Zoom In. En esta ocasión, especialmente, no vamos a tener invitados externos, sino que vamos a debatir sobre el tema que hoy nos ocupa, que es el área de living, con directores de este área en nuestra compañía. Este área de living engloba toda la parte de residencial y alternativos, incluyendo dentro de alternativos el sector de residencias de estudiantes, senior living, residencias de mayores, etcétera. Y como decía, me acompañan los directores de las respectivas áreas en el día de hoy. Y lo primero que voy a hacer es presentarles. En primer lugar, tenemos a Nuria Béjar, que es nuestra directora de Healthcare. Nuria, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Arturo. Tengo el honor también de tener a Ruth Iglesias conmigo. Ruth es la directora comercial de la parte residencial en nuestra compañía. Buenas tardes, Ruth. Hola, buenas tardes, Arturo. Tenemos también con nosotros a Nicolás Yari, que es el director del área de Student Housing de residencias de estudiantes. Buenas tardes, Nicolás. ¿Qué tal, Arturo? Un saludo a todos. Y finalmente está conmigo también Pablo Méndez, Executive Director del área residencial de alternativos. Hola, Pablo, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues oye, sin más, sé, Pablo, que has preparado una presentación en la que nos quieres contar un poco esas tendencias en líneas generales que hay ahora en nuestra área, en el área de living, y yo empezaría por ahí, si te parece, nos cuentas un poco tu presentación y luego pasamos al turno de debate en el que ahondaremos un poco más en todo el contenido que ahora nos vas a contar. Pues si te parece, cuando quieras, empiezas. A continuación vamos a ver el documento que es para mí un honor presentar, que hemos elaborado desde la División de Residencial y Alternativos y pretende resumir, trasladar, compartir con todos vosotros las tendencias y nuestras ideas respecto a todo lo que engloba el mercado de living y el futuro para los próximos meses. En ese sentido, la primera pregunta que nos trasladan siempre los inversores es ¿cuán parecida puede ser esta situación, esta posible crisis o esta crisis en la que estamos actual respecto a la del 2008? Y la respuesta, a nuestro entender, es bastante clara, no es para nada comparable. En el año 2008 veníamos hablando de lo que fue una crisis financiera que colapsó por completo el modelo productivo en el cual estaba basada la promoción inmobiliaria, y actualmente todos coincidimos, estamos en una crisis sanitaria y cuyo impacto final veremos en función de la duración de la pandemia. Desde el perfil de promotores y de principales agentes que participaban en el mercado residencial en el año 2008, nos encontrábamos con unas empresas inmobiliarias muy endeudadas, con unos porcentajes de financiación extraordinarios y que muchas veces estaban próximos al 100%. Actualmente la situación del tejido o del mercado productivo es completamente distinta, niveles de apalancamiento muy por debajo, en la mayoría de los casos, del 40%, y por lo tanto una situación financiera completamente distinta. A nivel de tipos de interés, veíamos con gracia esta diapositiva hoy por la mañana. Hablábamos en el año 2008 de tipos de interés al 5 o el 6%, que hoy parecen altísimos, pero que en aquella época eran tremendamente atractivos, pero es que hoy estamos hablando de unos tipos de interés en negativo o muy, muy bajos, incluso cuando se trata de financiar promociones. Desde el punto de vista de liquidez, en el año 2008 hubo un colapso total del mercado. A día de hoy, en 2020, coincidimos en que existe un nivel altísimo de liquidez, está en máximos y va a continuar en máximos como consecuencia también de la situación del resto de mercados alternativos de inversión para los próximos meses y años. A nivel inversores hablamos de un mercado totalmente local, las grandes promotoras nacionales con las entidades financieras españolas, y a día de hoy hablamos de un mercado completamente polarizado con inversores nacionales, family office, inversores internacionales, tanto europeos como extranjeros. Y por último,
era un mercado residencial tremendamente potente, pero muy limitado a lo que era el negocio de venta de vivienda. Y hoy hablamos de una diversificación total del sector con proyectos de residencial, querencias o modelos destinados al alquiler, un modelo completamente distinto a residencia de estudiantes y un futuro de transformación sin duda en todos los proyectos relacionados con healthcare. En ese sentido, y por empezar por la promoción, Obra Nueva, que es donde arranca todo nuestro negocio, la situación de oferta es completamente distinta. Estamos hablando, llevamos varios años intentando romper la barrera de las 100.000 viviendas entregadas cada año, pero este año nos hemos vuelto a quedar ligeramente por debajo y en cualquier caso estamos hablando de cifras completamente diferentes a las del año 2008. Es cierto que esta pandemia va a provocar y está provocando una ralentización de la actividad promotora. Habrá desviaciones sin dudas en plazos, en costes, en tramitaciones y un posible endurecimiento de la financiación. Y es cierto, y está ocurriendo, que ha habido un descenso generalizado en los ritmos de venta. Es cierto que todos coincidimos en que en aquellas zonas donde el mercado de la demanda ha estado más activo estos últimos años irá recuperando en la medida en la cual los compradores de vivienda vayan ganando confianza. Desde el punto de vista de precios, creemos que se va a consolidar un poco la tendencia que veníamos viendo ya en los últimos meses, que es una consolidación de los precios o una estabilización de los precios, sobre todo en los principales mercados. Es cierto, y a nadie se le escapa, que sí que puede haber un impacto en el corto plazo como consecuencia de esta situación en el número de transacciones y en el precio de vivienda de segunda mano, donde la oferta es considerablemente superior a la de obra nueva. Respecto al suelo y fuente o comienzo de todo nuestro negocio, pues sin duda como parte más débil de la cadena es la que puede en el corto plazo sufrir un mayor impacto en precio. Es cierto, y todos sabemos, que sigue siendo un bien escaso en las principales ciudades y por lo tanto los ajustes serán mínimos o incluso inexistentes, pero sí que habrá un impacto sin duda en las zonas secundarias y en mercados tan importantes para nosotros como el de costa. Esto hará, en nuestra opinión, que sobre todo en determinados proyectos pueda haber un enfoque por parte de los promotores y sobre todo al albor de la creciente demanda en los últimos meses a proyectos que tanto se hablan ahora de Build to Rent, que son proyectos diseñados, concebidos y ejecutados para el mercado de alquiler. Respecto al mercado de alquiler o PRS, como se conoce a nivel europeo, sin duda estamos hablando de una situación muy atractiva desde el punto de vista de la demanda y de la inversión. Hay un impulso claro al alquiler como alternativa a la compra de vivienda. Ya lo veníamos viendo en los últimos años, donde habíamos incrementado exponencialmente nuestra posición al mercado de alquiler, pero esta situación no va a hacer más que agravar ese interés todavía cada vez mayor por alquilar frente a comprar en muchas ubicaciones. Es cierto que existe un desequilibrio entre la oferta y la demanda en las principales ciudades que había provocado y que ha provocado un incremento muy importante en los precios de alquiler en los últimos años y es una realidad que a los tenedores de inmuebles hoy esta situación está impactando claramente en sus ingresos y previsiblemente nos hace temer que los incrementos que podamos ver en los próximos años respecto al incremento del precio de alquiler se producirá de manera muy, muy puntual y en muchos casos tenderá a ser nula, ¿no? Pero lo que es claro es que hay una demanda y que hay que satisfacerla. Y en ese sentido hay dos partes que se me antojan o se nos antojan cruciales. Una es la incertidumbre sobre la legislación vigente. Puede haber, y en los próximos meses pueden surgir modificaciones a las relaciones contractuales entre los propietarios y los inquilinos que pueden afectar al mercado de inversión, tanto de grandes inversores como de particulares. Y necesitamos de alguna manera incrementar esa oferta que, como hemos dicho, sigue siendo escasa para toda la demanda y la demanda que se espera en los próximos años mediante probablemente unas líneas de cooperación público-privada como principales tenedores de suelo para poner en carga todos esos activos y puedan ser alquilados en el futuro. Pero sin duda nos encontramos ante uno de los sectores que tiene un mayor grado de liquidez, sobre todo entre los fondos más core, que ven y que valoran especialmente el carácter refugio que está demostrando el residencial durante toda esta crisis. Como continuación,
y por hacerlo también faseado y acorde a la evolución humana, dentro del sector living hemos sufrido un desarrollo tremendo en los últimos 2 años en todo lo que es el mercado de residencias de estudiantes o student housing. Por dar unos pequeños datos para que nos podamos ubicar, estamos hablando de que el mercado tiene actualmente un número de estudiantes en torno al 1,5 millones, y lo que nosotros consideramos estudiantes con movilidad, que están en torno a 400.000 personas, son aquellas que necesitan o que pueden demandar una cama en cualquier tipo de residencia de estudiantes a lo largo de España. La oferta proyectada que teníamos para el año 2020, y pese que habían llegado muchos operadores en los últimos meses al mercado, es apenas de 100.000 camas. Por lo tanto, nos encontramos ante un segmento con un claro margen de crecimiento a través de proyectos de calidad en el futuro, ¿no? Es muy valorado por los fondos extranjeros, es un sector claramente anticíclico y con una demanda creciente, en la medida en que el producto que se hace hoy en residencias de estudiantes nada tiene que ver con el producto que probablemente recordemos, o yo recuerdo de hace más de 25 años, de colegios mayores y residencias de antaño. En ese sentido, y es cierto que tienen y van a tener un descenso en los ingresos a corto plazo, pero el cierre de las universidades, y hay una duda que puede afectar considerablemente al sector, que es el comienzo del curso académico el año que viene. Pero una vez y pasada esta situación coyuntural, sigue teniendo un alto atractivo como producto de inversión por parte de inversores y operadores internacionales, muchos de ellos también nacionales, y sigue dando, como podéis ver en el último gráfico, una rentabilidad como activo residencial y dentro del mercado prime por encima de otros activos. Y por último, nos gustaría reflexionar también, que lo haremos más adelante, con lo que nosotros llamamos healthcare, y donde englobamos pues todos los activos inmobiliarios destinados a la gente de una mayor edad en sus diferentes formas, ¿no? Y aquí, también por introducir unos pequeños datos que nos metan en contexto, tenemos un envejecimiento de la población, es el gran reto, sin duda alguna, de la sociedad española. El 19% de la población tiene más de 65 años en la actualidad, pero la previsión a 2030, para lo cual no queda tanto, las previsiones hablan de un 24%. Hay una auténtica revolución y además estamos importando cada vez más modelos de desarrollo bastante más implantados, sobre todo los europeos y anglosajones, donde busquemos alojamientos más colaborativos y donde se busque una vida activa frente a una de las grandes peculiaridades de nuestro mercado, que es la vida en solitaria, que luego veremos una tabla, es muy porcentualmente muy relevante en la sociedad española, ¿no? Pero estamos hablando de un mercado que tiene una demanda potencial de más de 14 millones de personas en España para los próximos años. Y en ese sentido, para suplir las carencias, en cierto modo, de la inversión estatal, pues está la inversión privada, o de la inversión pública está la inversión privada. Y por eso son muchos los fondos institucionales conservadores que ven en este activo un altísimo potencial y una gran necesidad o demanda de buscar producto bueno y de hacerlo en un país donde la demanda está tan contrastada como España en los próximos años. Es cierto que el impacto del COVID va a pasar factura en los próximos meses y está pasando factura. Es cierto que el comportamiento en un mercado tan atomizado, donde ha habido pues de todo, ha sido en líneas generales mejor de lo que probablemente se puede concebir, pero desde luego va a provocar una clara tendencia en el sector para que haya una mayor concentración. Como he dicho, es un mercado tremendamente atomizado y donde debemos y podemos esperar en los próximos meses cambios regulatorios e incluso incremento de niveles hospitalarios en las residencias de ancianos. Y claramente marcamos una serie de activos o una especialidad dentro del healthcare, que es el senior living y apartamentos tutelados, como una inversión sin duda de futuro. Necesitamos desarrollar sí o sí modelos emergentes mucho más colaborativos y llenos de actividades para todas aquellas personas que sean a día de hoy no dependientes. Y ahora, Arturo, me gustaría conocer qué opinan nuestros especialistas. Muy bien, Pablo. Oye, muchísimas gracias porque
Tu explicación ha sido muy clara. Realmente, bueno, lo has explicado muy bien, además de forma muy concisa y efectivamente ahora, si os parece, vamos a profundizar un poco más y para ello pues voy a hacer una serie de preguntas a Nuria, a Ruth y Nicolás. Y creo yo, o me pide el cuerpo, empezar por las señoras, pero como me consta que eres un caballero, Nicolás, y que lo ibas a entender, no ibas a tener ningún problema, pero pensándolo mejor y dado lo que nos ha contado Pablo, ¿no?, de lo que es el ciclo de, vamos a llamarle del living o de las fórmulas habitacionales a lo largo de nuestra vida, parece que el orden lógico sea empezar por cuando la gente es más joven, las soluciones habitacionales para la gente es más joven. Y eso se produce en el sector de las residencias de estudiantes. Por tanto, si me permites, la primera pregunta, Nicolás, va a ir para ti, ¿no? Entonces, según hemos visto, prácticamente hasta el momento antes de la pandemia, hasta marzo, hemos tenido un altísimo interés por parte de los inversores en el mercado de residencias de estudiantes en España. Vemos un boom de proyectos y de nuevos proyectos y de desarrollos, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿dónde estamos hoy en términos de inversión? Vamos a ver, el interés por residencias de estudiantes se mantiene y yo tengo el firme convencimiento de que recuperaremos la actividad de inversión, ¿no? Los inversores, como bien apuntaba Pablo, están viendo esta tipología de activos como un producto anticíclico, refugio, y ello va a llevar a aumentar el peso de sus carteras con esta tipología de activo, ¿no? Es cierto que el inversor institucional busca tamaño, ¿vale? Aquí en esta industria los tickets son más pequeños que centros comerciales, que oficinas, y por ende hay un alto interés por carteras, ¿no? Por tomar un poquito posición y un determinado tamaño. Es cierto, como apuntabas, Arturo, que venimos de cifras récord, tanto en España como en Europa, en términos de mercado de inversión. En el actual momento, en términos de decisiones de compra, estamos totalmente en stand-by, pero sí vemos determinados proyectos que bueno, estamos planeando verlos en mercado para lo que sería el último trimestre del año, ¿no? La mayoría de los proyectos que veníamos viendo se centraban mucho en development, ¿vale?, versus producto acabado. Se está invirtiendo un poquito esta tendencia, lógicamente se está mirando más residencias en funcionamiento, pero creemos que esta corrección en la tipología de demanda va a ser temporal, porque el grueso de la industria pasa por crecer en número de camas, en proyectos de calidad, y eso pasa por el development. Muy bien, muchas gracias, Nicolás. Vamos a saltar del segmento, nos vamos a la siguiente fase de la vida de las personas y hablamos ahora de vivienda más tradicional. Ruth, hemos visto, lo estamos sufriendo, como en realidad ha habido un parón de ventas, pero un parón de ventas en esta situación de shock en la que estamos, en las que las ventas han descendido muchísimo, pero han descendido no en España, sino que en países que nos han precedido en la pandemia, como China, la caída de sus ventas llegaron a rozar el 90% según algunas informaciones. En cambio, en cuanto han empezado a volver un poco a la normalidad, es uno de los segmentos que más ha empezado a recobrar su actividad y se están produciendo ventas con un nivel, vamos, que invita al optimismo, ¿no? Aquí la crisis anterior fue muy dura para el sector residencial, fue tremenda. Con lo que estamos viendo en estos momentos y lo que aventura el estudio de lo que está pasando en otros países, ¿cómo ves tú al sector? ¿Crees que va a ser parecido a lo que pasó en el 2008 o ves que la situación hoy en día del sector promotor es muy distinta? Pues bueno, efectivamente, como hemos comentado antes, la situación actual es completamente distinta a la del 2008. Los promotores están en una situación financiera mucho más sólida.
además de que la oferta actual de la vivienda de obra nueva es mucho menor. Hemos pasado de las 600.000 viviendas que hacíamos antes anuales a las 100.000 aproximadamente, que incluso este año serán menos, ¿no? Y esto quiere decir que la demanda que quede activa, pues entendemos que podrá absorber perfectamente esta oferta. Aparte hay un punto muy importante, que además nos han comentado todos nuestros clientes promotores, que es el número de rescisiones de las promociones, que no ha sido elevado. De repente no hemos tenido muchísima gente que se echara para atrás en la compra, tal y como nos pasó en el 2008, que tuvimos que vender promociones enteras hasta 2 y 3 veces. Esto además hace que los promotores en ese sentido estén tranquilos, ¿no? Además, cara a la seguridad de las ventas, que os estaba comentando que tienen todos los promotores actualmente, ha habido estos últimos años un endurecimiento del acceso al crédito hipotecario que no había anteriormente, ya que se concedían hipotecas con un estudio económico mínimo de riesgos y con endeudamientos que superaban hasta el 56% de los ingresos de toda la unidad familiar, ¿no? Lo cual era una auténtica locura, que al mínimo imprevisto económico el pago de la vivienda era completamente imposible. Entonces, esto sumado que los tipos de interés que están a mínimos históricos, a diferencia también del 2008, que se encontraban, como ha dicho Pablo, al 5 y al 6%, pues hace que el promotor tenga una garantía cara a las entregas, a las próximas entregas de promociones que tengan para este año y el año que viene, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que están tranquilos. Muy bien. Pues seguimos saltando de segmento y nos vamos ahora a la tercera fase de nuestras vidas. Saltamos a la parte más de residencias de mayores y ahí sí que hemos estado recibiendo un aluvión de informaciones e incluso imágenes de problemas reales de salud en las residencias, hasta situaciones aparentemente trágicas. Sin embargo, si luego vemos las estadísticas, parece que apuntan a que la situación no ha sido realmente así, ¿no? Entonces, Nuria, me gustaría saber un poco qué ha pasado con esto, qué opinas de ellos y si esta situación causada en las residencias ha afectado de alguna manera al inversor que tanto interés ha tenido hasta antes del COVID en este tipo de producto. Bueno, yo, la verdad, en primer lugar, el tema de las residencias de mayores es un tema delicado, no lo podemos tratar con frivolidad porque hay un sentimiento y con todos los motivos, pues de frustración, ¿no?, en las familias que han perdido a sus seres queridos. Dicho esto, yo haría una distinción dentro del mundo que nos toca, en la parte de los operadores como sector. Poco a poco se va teniendo información objetiva de cómo es el contexto en el que han ido aconteciendo las distintas situaciones con resultados de fallecimientos muy dispersos geográficamente en Europa y en España. Nosotros empezamos a tener esos datos objetivos y, por supuesto, se depurarán responsabilidades donde toque, como no puede ser de otra manera, pero ha habido un impacto muy relacionado en función de los gobiernos cuando tomaron la decisión de prevención, cómo luego acontece un caos o no de asistencia sanitaria que se traslada a las residencias de mayores. Yo creo que eso se irá conociendo y dejará al sector en los términos de operativa, en su gran mayoría, como un sector que ha hecho con las medidas que tenía lo máximo posible, en términos de reputación y de buena gestión. Por la parte de los inversores, es interesante conocer que el grueso de los inversores que invierten en los activos inmobiliarios destinados a residencias son inversores muy a largo plazo. La mayoría de los equipos normalmente proceden de haber gestionado la tercera edad. Ellos entienden que el mayor valor cuando analizan una operación, por supuesto que quieren un retorno de cash flow, pero lo más importante es la cualificación de los servicios, la calidad de los inmuebles, la calidad de la innovación en la atención al mayor es el primer tic que pasa cualquier comité de inversiones.
Además, como digo, la mayor parte de los equipos proceden del sector, han estado en primera línea en las partes operativas y en ningún caso hasta la fecha hemos recibido ninguna comunicación que se bajen un poco de ese perfil de inversión. Al contrario, casi todos ellos tienen un componente muy interiorizado en toda Europa de responsabilidad social con este colectivo, es en lo que pueden invertir, para eso se crearon los fondos y, por tanto, creemos que vamos a vivir un momento, lógicamente, pues después del caos, de absoluta revisión de todos los aspectos, pero yo hago una lectura, desde luego, crítica en la parte que toque, constructiva y, desde luego, de mejora en todas las partes, operadores e inversores, tanto en el sector público como privado, de curva de aprendizaje después de esta pandemia. Muy bien, pues nada, volvemos, si te parece, después de esta explicación que has dado de una manera tan brillante sobre esta, vamos a decir, parte tan sensible de nuestra población y ¿por qué no?, de gente tan cercana y tan querida, a la juventud de nuevo. Y la pregunta vuelve a ser para Nico, y me gustaría enfocarla desde el punto de vista de operador. Nicolás, en realidad, Pablo nos ha adelantado algún dato sobre, o alguna tendencia sobre las reservas para el próximo curso, es decir, quizás algunas dudas, lógicamente marcadas por lo que está pasando, ¿no?, con la posibilidad de desplazarnos, de viajar entre países, el tráfico aéreo, etcétera, y que parece ser que eso está causando algún problema o algún retraso en reservas. Desde el punto de vista de operador, ¿tú crees que esto es algo preocupante o es simplemente algo que tiene que pasar y que va a ser pasajero y que dentro de un tiempo ni nos acordaremos? ¿Y supone una amenaza o ves esta o algún otro tipo de amenaza para los proyectos futuros? Vamos a ver, hombre, la incertidumbre existente actual, ¿no?, con términos de reservas, pues es propia de este momento, ¿no? Por tomar un dato, es decir, el principal operador español, ¿no?, con más de 11.000 camas, su nivel de ocupación actual es un 8%. Esto, si lo comparamos con otros países europeos, pues el caso de Holanda, Alemania, Austria, Reino Unido, sus centros, la ocupación está por encima del 60%, ¿no? Por lo tanto, aquí hay un factor cultural alto en España, donde los estudiantes, oye, pues vuelven a casa, ¿no? Vuelven a casa de sus padres, ¿no? Pero esto es un tema que es coyuntural, es decir, igual lo mismo que los alumnos internacionales, ¿no? Necesitamos volver a la normalidad, también es algo que vamos a ir viendo progresivamente en el turismo y iremos viendo, ¿no?, cómo avanza esa parte. Sí apuntar que a día de hoy, en términos de reservas para el próximo curso, las cifras son positivas, es decir, ha preocupado más las cancelaciones, ¿no?, y los niveles de ocupación actuales versus el próximo curso académico. Lógicamente, pues bueno, un poquito todas esas fases en las que vamos a ir viendo iremos viendo el resultado, ¿no? Incertidumbre con el curso 2021, no vemos esa incertidumbre a medio y largo plazo. Preguntabas por variables, ¿no?, que puedan amenazar a nuevos proyectos. Lógicamente, la seguridad sanitaria entra a ser una de las variables importantes, tanto las especificaciones del inmueble como que los equipos de management estén preparados para dar soluciones a problemas. Y por otro lado, bueno, la respuesta que va a tener ese cliente internacional. Yo creo que serían los dos principales factores para el operador. Muy bien. Ruth, te pregunto de nuevo, porque he visto cierto optimismo en tu respuesta anterior, optimismo que tengo que decirte que comparto también, y en ese sentido, para el futuro inmediato, ¿tú crees que va a cambiar de alguna manera la forma de vender obra nueva? Porque durante este tiempo, lógicamente,
no vamos a decir que nos estamos reinventando, que es un concepto que tampoco me acaba de gustar demasiado, pero sí es cierto que estamos haciendo cosas de una manera diferente y creo que lo estamos haciendo en general en el sector y particularmente nosotros con éxito. Y en ese sentido, aparte de ver de qué manera se va a vender, la situación que nos afecta ahora, ¿a qué tipo de segmento y de ubicación geográfica puede afectar más? ¿O tú crees que eso va a ser muy generalizado? ¿Cuál es tu visión al respecto? Pues a ver, yo considero que efectivamente el COVID lo ha sido y va a ser un acelerador tecnológico para las herramientas comerciales, eso es indudable. Y esto hará que se imponga la atención comercial telemática, que ya estamos haciendo. O sea, no significa que vaya a desaparecer la presencial, evidentemente que no, ¿no? Evidentemente que no. Pero por lo menos para la elección de la promoción que más le interesa al comprador final, sí que lo va a hacer telemáticamente y luego ya cuando le interese una promoción en concreto, pues entonces irá ya presencialmente, pero ya ha elegido un poco dentro de las promociones que pueda haber en una misma zona, ¿no? Y en este sentido, el que vaya tecnológicamente mejor preparado, pues dará un mejor servicio y eso va a ser indudable, ¿no? Luego, en cuanto a la tipología de producto, pues bueno, las terrazas, jardines y viviendas con dependencias más amplias van a ser muy apreciados, por lo menos a corto o medio plazo. Esto, junto con el teletrabajo, que aunque ya existía en algunas compañías en España, pues yo creo que ha llegado a nuestras vidas para quedarse en todas, no en algunas compañías, sino en todas, ¿no? Y va a hacer que los barrios periféricos o ciudades dormitorios pues sean lugares más demandados, porque es donde están este tipo de viviendas con estas características y además a precios más económicos. Entonces, yo creo que sí, que va a afectar un poco todo. Bueno, pues supongo que es inevitable que de alguna manera nos afecte. Y siguiendo un poco con esta línea de pensamiento, Nuria, pues esta situación de emergencia sanitaria y esta posible afectación, ¿cómo va a impactar? ¿Qué va a suponer un antes y un después respecto del modelo de asistencia sanitaria actual para nuestra población senior, no me gusta llamarlo tercera edad, porque creo que ese ya es un concepto en revisión, pero para el modelo asistencial actual de las residencias, etcétera? Bueno, yo creo que dentro del parámetro de mayores, que es uno de los grandes retos que tienen la mayor parte de las sociedades de los países europeos y España sin duda, por el volumen de población mayor, tenemos que hacer un distingo muy claro entre población mayor con una serie de necesidades en términos de dependencia que tienen que estar tratados en una residencia de mayores con los cambios que se introduzcan como consecuencia de la pandemia, que todavía no hay claridad o no se vislumbra que puede ser, pero efectivamente el trato a esas personas dependientes se tiene que hacer en unos centros algo diferenciales, ¿no? Porque hay unas discapacidades muy complejas, como puedan ser demencias, Alzheimer, etcétera, que lógicamente no pueden estar en otra tipología de centros, ¿no? Quizá lo que sí se acelere en este momento es ese modelo de senior living, que desde luego lleva testado en Europa pues, con bastante éxito más de 40 años. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ver proyectos muy, muy interesantes y eso parece que cada vez suena más la música incluso de los propios operadores dentro de lo que es el cuidado a residencia de mayores pura, de abrir una vía para esa capa de población mayor que podemos articularla en el tramo de edad que queráis, pero si nos ponemos desde los 55 años estaríamos hablando de 14 millones de personas en España, que lo que van buscando es una manera de envejecer mientras tú tienes tus capacidades en perfectas condiciones y sientes que tienes un bienestar de salud, que os diré que es el 90% de los mayores, pero que decides vivir con un tipo de vida más activa en todos los aspectos, intelectual, físico, social, que es un poco bueno, pues lo que propicia o te garantiza que tengas mejor salud que vivir aislado, sin actividad, etcétera, ¿no? Yo creo que
Ya hay experiencias de senior living en España muy en centros aislados, que muchos de ellos están siendo objeto incluso de estudio por centros médicos, porque la gente que vive allí se pone enferma con menos frecuencia que el que vive aislado en su casa o tiene poca actividad física o mental. O sea, hay un montón de estudios de las horas que pasa la gente mayor pegada a la televisión y se queda uno espeluznado. Pues bueno, yo creo que las nuevas generaciones están buscando un envejecimiento activo, esto que se llama los JOLs, ¿no? Jóvenes viejos, que quieren sobre todo un estilo de vida, y eso la residencia no lo puede proporcionar. Pues sí que vemos que hay un claro desembarco ya ahora mismo en España de operadores tradicionales de tercera edad, poniendo un poco el periscopio en este tipo de nueva forma, que hay operadores internacionales que lo están haciendo con muchísimo éxito en Europa y que ya es una realidad, que están mirando proyectos en España. Todo el mundo comparte, tanto desde el punto de vista del operador como de los inversores, muchísimo interés en el senior living, y yo creo que España bueno, pues va a emerger, y en cuanto se ponga la primera bandera de algún operador internacional con muchísima experiencia, con un diseño muy bonito desde el punto de vista de la arquitectura, etcétera, yo creo que eso va a ser bueno, pues una revolución que claramente estamos ya en ello, en un estado todavía embrionario, pero que le auguramos un futuro muy prometedor pues de manera inminente, 2-3 años. Muy bien. Pues oye, Nuria, me gusta oírlo porque además yo estoy convencido, ¿no? Leo bastante sobre la Silver Economy, ¿no? Que es este concepto que se ha acuñado ahora de todo el potencial de crecimiento en muchos aspectos que va a tener la población más madura, sobre todo en los países occidentales, y yo creo que efectivamente es un área de crecimiento para todos importantísima. Un poco para ir acabando, sí me gustaría hacer una pregunta final, en este caso ya a Pablo, que nos ha contado de manera global a través de la presentación toda una serie de cosas muy interesantes, pero yo tengo una reflexión que me gustaría compartir contigo, y es, nosotros acabamos de oír de Nuria, de Nico, de Ruth, la verdad es que ideas muy positivas sobre cómo pensamos que va a evolucionar, a pesar de la situación que estamos viviendo, los distintos segmentos, ¿no? Sin embargo, es cierto que a nivel macro las cifras que se están manejando son tremendas, ¿no? De caídas del PIB, de crecimiento potencial del desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que son previsiones, no sabemos qué va a pasar al final. Sí me gustaría que, más ceñidos a lo que son nuestras previsiones y nuestras tendencias, y las tuyas en particular, Pablo, me contaras cuál es tu visión para lo que se nos viene inmediatamente encima. El tiempo que necesites. No, gracias, Arturo, por la pregunta. La verdad es que la previsión, y como bien dices, es quizás demasiado prematuro poder tener una visión clara, pero sí que quería compartir con vosotros, para mí, 3 puntos fundamentales, sobre todo para los que llevamos muchos años trabajando en todo lo relacionado con el residencial. Yo creo que esta situación, en 3 puntos en concreto, se muestra hasta estimulante, si me permites. El primero, el cliente. Es decir, hemos venido hablando en todos y cada uno de las variantes de living que hemos comentado hoy, el incremento de la demanda y la necesidad, o las nuevas necesidades de la demanda. Un cambio completo a la hora de yo, como cliente, de lo que puedo esperar del producto en el cual voy a vivir en los próximos años, va a ser completamente distinto. Residencias de estudiantes, en residencias de ancianos, en ese residencial que comentaba Ruth, que de alguna manera se tendrá que adaptar si finalmente hay un cambio importante de trabajo. Creo que la sensación como cliente o posible usuario de vivienda, creo que ir a un mercado mucho más flexible, que te pueda uno acompañar durante toda su vida. Yo, eso es uno de los grandes retos o sueños que he tenido, que ojalá alguna vez pueda un cliente darme una solución habitacional flexible, como ocurre, por ejemplo, en los coches hoy en día, que te pueda acompañar hasta el final de tus días, ¿no? Y yo creo que eso es un reto que se empieza a cubrir de manera importante, como hemos dicho, mediante el desarrollo de todo ese nuevo producto en esas líneas de negocio.
Desde el punto de vista del productor, lo has dicho tú antes, no necesitamos una gran revolución, sino yo lo concibo más como una evolución. Yo no creo que ninguno de los promotores que hablamos al principio no esté o no haya desarrollado su proyecto, su producto en los últimos años sin pensar en el cliente. Está la cantidad de información que tenemos de los clientes, de los gustos de los clientes y de las necesidades, que ya desde hace un par de años los edificios no tienen nada que ver a nivel constructivo, preocupación por las certificaciones, zonas verdes, nuevas energías, espacios colaborativos. Por lo tanto, ¿de hacia dónde viene la nueva evolución? Si verdaderamente necesitamos un parque con una tendencia o un claro incremento en la demanda de gente que quiere vivir de alquiler, habrá que también trabajar en el diseño que se adapte a las necesidades puntuales de ese mercado, que sin duda alguna se va a ir por encima del 30 al 40% en los próximos años. A eso me refiero con no revolución, sino una adaptación a los cambios del mercado. Y por último, los inversores. Los inversores hemos hablado en todos y cada uno de los segmentos que nos encontramos en una situación de extremada liquidez, de dinero core, que busca estos activos por su carácter defensivo y anticíclico. Y aquí es donde viene una de las grandes dudas y en la cual, digamos, la parte pública tiene más que decir y más que enseñar. ¿Vale? Y es que, como hemos hablado, todos estos proyectos va a haber que crearlos, va a haber que promoverlos y va a haber que construirlos y, por lo tanto, invertir mucho dinero en ellos. Solo mediante una colaboración público-privada real, siempre se habla de ella, pero no la vimos después de la crisis del 2008, es el momento, el país lo necesita, la aportación de la actividad inmobiliaria al PIB es completamente necesario, necesitamos recuperar empleo, necesitamos funcionar. Para ello ya hay algunas medidas de las cuales se habla, flexibilidad de usos, licencias, lo necesitamos más que nunca, porque claramente el comprador final está, la demanda está, hay mucho promotor y mucho inversor dispuesto a hacer un producto de calidad, porque luego se lo compran y lo que necesitamos es más que nunca aunar todos los intereses público-privados y hacer de esto, digamos, uno de los ejes principales de la recuperación, como está pasando en otros países donde todo lo residencial a nivel inversión ha supuesto un incremento tremendo en los últimos meses en comparación con el terciario comercial, que ha liderado siempre holgadamente las inversiones más tradicionales en el real estate. Muy bien, pues oye, Pablo, muchísimas gracias por esta última respuesta. La verdad es que tengo que agradeceros a todos vuestra participación, lo fundada de vuestras respuestas, que yo creo que es la base, pero además, junto con esto, veo que rezuman optimismo. Yo lo comparto, y no solo lo comparto, hombre, nosotros como compañía y como personas no dejamos de pensar en todos aquellos que lo están pasando mal por motivos de salud, los que han perdido un ser querido, los que lo van a pasar mal o lo están pasando mal por motivos económicos, pero creo que tengamos un sector como el nuestro y unos segmentos como los nuestros que apuntan a que, si no en el cortísimo plazo, en el corto y en el medio plazo, creemos que hay datos para ser optimistas, pues yo creo que es algo muy positivo para todos y hacemos votos porque así sea. Pues de nuevo, gracias a todos y gracias a todos los que nos están escuchando y a vuestra disposición para todo aquello en lo que pudiéramos ayudar. Muchas gracias.